Escila. Carmela Oyono realiza un épico viaje desde el mundo ancestral de la mujer guineana hasta nuestros días. En ese viaje le acompañan mujeres y hombres de nuestra sociedad hablando, discutiendo, conociendo, recordando, dialogando, comparando y, en definitiva, buscando a la mujer guineana. Un programa que recoge de cada etnia lo mejor de nuestras madres, esposas, hermanas, hijas y matriarcas para conseguir extraer y definir la verdadera esencia de la mujer guineana de hoy en día. Desde SIDA, junto a todos, nos sentimos en el deber de contribuir a salvaguardar para nuestros descendientes la inmensa riqueza que la historia natural y social ha venido forjando durante millones de años y que en la actualidad se ve amenazada de extinguirse. Si todos nosotros fuéramos capaces de asumir como deber sagrado de conciencia emprender acciones tendentes a conservar nuestra inmensa herencia cultural, habríamos cumplido con la más importante obligación que nos impone nuestra condición humana. Buenas, ¿qué tal? SIDA hoy día tiene el privilegio de conversar con el señor don José Domingo Dugan Beacá, que es hijo de padre criollo Fernandino y de madre Bubi. De profesión es de jurista, funcionario internacional jubilado, fue jefe de departamento para América Latina y el Caribe en la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También fue jefe de la Unidad de Antidiscriminación. Gracias por aceptar la invitación de SIDA y bienvenido al programa. Muchas gracias, es un honor. Bueno, nuestro programa, como le comenté anteriormente, nosotros es dedicado a la mujer, pero abierto a todos los hombres que nos quieren ayudar con sus ideas positivas, y queremos rescatar de nuestras culturas ancestrales los elementos positivos. Me gustaría saber el rol de la mujer Bubi. ¿Qué rol tenía la mujer Bubi en el seno de la familia, en la comunidad Bubi? Bueno, primero diré que no ostento ninguna exclusividad en la materia. Lo mío, lo que aportaré son los conocimientos que me recuerdo de cuando he vivido en el pueblo y lo que conozco de este pueblo, que es también el mío. Había dicho antes que el pueblo Bubi, como la mayor parte de los pueblos de la subregión, su tradición gira en torno a la agricultura, porque la economía es lo que forja la organización de los pueblos. Y en ese contexto, en la distribución de los roles, en cuanto a la mujer Bubi, le da responsabilidades específicas. ¿Cuáles son? Primero, el cuidado de la casa, tanto en lo que es la unidad de la casa como elemento familiar. Su estabilidad,
el cuidado de los niños, sobre todo cuidando a que se distingan bien, o más bien que no se confundan los roles entre los niños y las niñas. La mujer tenía ese rol que es muy importante, porque se dice siempre que el niño, antes de ser hombre, tiene que ser mujer. Y esto es porque hay una iniciación que se suele hacer en los niños cuando llega a una cierta edad, a partir del cual ya pasan bajo la educación de los padres. Antes de esta fecha, que normalmente se sitúa en torno a los 13, 14 años, es la mujer la que es la responsable de velar a que este niño crezca en un ambiente familiar. La unidad del hogar como tal, como núcleo donde los actores, que son los padres y los hijos, se mantienen en torno a elementos comunes, el amor, la felicidad, es fundamentalmente también algo que recae sobre la mujer. Después la mujer tiene otro rol, que es el de velar a que la familia tenga alimentos. Es la que cultiva. ¿Cultiva qué? El ñame para las ceremonias, el itoa para las ceremonias, lo que llamamos bi'a, la malanga de país, bihem, plátanos, y la malanga ordinaria, que es común. Todo esto es obra de la mujer. ¿El hombre qué hace? El hombre va a limpiar el terreno, primero identificar el terreno, proveer a su mujer de un terreno donde va a poder cultivar, limpiarlo de los grandes árboles, pero le toca a la mujer cultivar. La mujer bubi tiene otro rol ya a nivel de la sociedad globalizada, para utilizar un término de hoy. Es su papel pacificador. Juega ese papel no todas las mujeres. ¿Qué clase de mujer? Tenemos una estructura que yo calificaría de monárquica. Algunos historiadores lo han calificado un poco como feudal, pero había una comparación peyorativa con Europa. Es realmente una estructura monárquica. Entonces, ¿qué tienes? Tienes a un butuku y Obutukuari, que es la mujer del butuku. El mismo respeto que se da al butuku le reviene a la butukuari. Y tienes los bujulás. Siempre era el hombre rey, la mujer. Sí, el reinado bubi es varón. Ahí, las mujeres no intervienen. No hay en la historia que yo sepa ninguna mujer reina en primera persona. Desde el rey Moja, que fue el primero que llegó a estas tierras, todos los demás son, porque es una sociedad militarizada en un cierto sentido, porque imagínate tú que vinieron del continente huyendo de los esclavistas, la isla. Entonces son los militares los que iban a la guerra. No son, la mujer no es una amazona. Perdón. Entonces, dentro de esta estructura monárquica, el poder religioso también jugaba un papel importante. Hay el rey, que ostenta el poder político, pero hay también el bujulá. El bujulá, que ya es un poder espiritual, de guía, de intercesión, según situaciones, y ahí sí la mujer jugaba un papel importante. O sea que en toda esa estructura de la monarquía, que eran militares más o menos, entonces la mujer realmente no participaba, si no era la mujer del rey. No, había lo que llamaríamos las asambleas de mujeres, en torno a cuestiones comunes, por ejemplo, todo lo que son las ceremonias prematrimoniales, los casamientos, es obra de las mujeres.
O sea que la mujer preparaban o celebraban el matrimonio. A través de la mujer sí. que se hace todo el proceso del casamiento. Son las tías las que irán a ver a la casa de la novia para presentar a la pedida de manos, como diríamos hoy. Son las tías las que irán a ocuparse de lo que será el ajuar de la novia. Son las tías las que se ocuparán de los preparativos prácticos de la boda. No hay en el pueblo bubi casamientos por contrato. Quiero decir que familias que casarían a sus hijos por convenio mutuo, ¿verdad? Pero sí las tías de ambas familias tienen ese rol de asegurar que las intenciones son serias, que no haya promiscuidad, y que las cosas se hacen como se conviene. Entonces, la mujer bubi jugaba un papel muy importante en la sociedad bubi, en la comunidad bubi de entonces. Yo creo que sí, se puede decir, porque aparte de lo que ya le he dicho sobre el mantenimiento de la familia, fíjate que en las grandes ceremonias religiosas que para el pueblo bubi son importantes, son a cargo de la mujer, y esto tiene un valor considerable. Quiere decir, no lo hace cualquiera mujer, hay que tener un reconocimiento de la parte de toda la sociedad, las otras mujeres, por cierto, pero también de los varones, y tener esa capacidad de líder, de poder congregar, que se trate de las cuestiones de invocar para que venga la lluvia, espíritus de fertilidad, por ejemplo, ¿verdad? Que sea la cuestión de asegurarse de que el pueblo cumpla con los ritos tradicionales, es a la mujer y esto no lo discuten los hombres, son las mujeres entre ellas, y se reparte. En la asamblea que tú me has dicho, en la asamblea de mujeres, ¿cómo funcionaba la asamblea de mujeres? Pues siempre en torno de la bujulá, que es la que va a ser la invocadora, y las demás habrán las que presentan la cuestión, y la bujulá escucha y después hace su intercesión y dictamina. Se cumple, no se hacía por votación, ¿verdad? Hay un conciliábulo que se hacía muy discretamente, pero la decisión venía de arriba, de la bujulá, que lo hace. Pues en el caso de los hombres, pues el butuku. Entonces, Bujudá me dice, ¿qué característica tenía esa mujer? ¿No era una mujer normal, tenía algo importante, que no tenía nada de más? ¿Por qué ella? Ahora que la estoy escuchando, me viene un término más preciso. Hay que tener el don para poder transmitir el bujulá, que es un soplo, es un espíritu al que se invoca para el bien. Y hay que tener unos dones que no tiene cualquiera. Y en general el bujulá pertenece a una familia, porque se reconoce que en esa familia se dan estos dones. Entonces, la que lo ostenta es la mayor, la mujer de mayor edad de la familia. Habrán 5 o 6 hermanas o 5 o 6 primas. La mayor es la que tiene que ostentar. Por lo general, es una mujer que ya está liberada de las obligaciones conyugales, por decirlo. ¿Qué es eso de obligación? Es decir, que ya no está en edad de parir. De parir. ¿Verdad? Es una mujer que ya dejó de parir. En muchas ocasiones suelen ser ya viudas, porque el marido se murió, entonces se consagran más a la tarea que a otra cosa. Y en función de esto, las otras obligaciones de la mujer, que es como plantar el ñame, plantar el ituá, como le he dicho, la asumen las otras mujeres para dejarla a ella,
jugar ese rol. Sería por consideración de las demás. Exacto. Entonces, ¿cómo era la fiesta de ñame? ¿Todavía se celebra? Mira, la sociedad que lo hacían nuestra, las mujeres la sociedad generalmente, nuestra ¿no? ha dejado muy de lado muchas ceremonias. El ñame, por ejemplo, todavía se celebra con un bastante acierto en el pueblo de Nebola. En otros pueblos probablemente, pero ya no es como antes. Cuando yo era niño, la fiesta del ñame se daba en un día común en toda la isla y en todos los poblados. ¿Verdad? Hoy en día pareciera que la tradición se vive más en Rebola que en los otros pueblos. ¿Por qué? ¿Hemos perdido algunos valores o las cosas han cambiado? ¿Por qué realmente? El país ha pasado por unos traumas que han hecho en parte que se hayan perdido, más que perder, se hayan abandonado tenemos que rescatarlos, ¿no? Tenemos que ir ahí y volver a revivirlos. Yo he escuchado el discurso del presidente que decía que Guinea ha cambiado, ¿no? Y que tenemos que cambiar de mentalidad. Es parte de eso. O sea que dejamos de cumplir con nuestras tradiciones por circunstancias bien conocidas por todos, pero ahora que hemos recobrado la estabilidad, porque, hombre, para que las tradiciones se mantengan tiene que haber estabilidad. Sí. Ahora, un periodo no lo tuvimos por el colonialismo que azotó al pueblo contra sus propias tradiciones. Después los años de triste memoria que hemos conocido. Hoy tenemos estabilidad, pues es el momento en que empecemos a ver en qué consistían estas tradiciones y qué son nuestra identidad. Es lo que todavía podemos, obviamente. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué sugieres? ¿Qué idea? ¿Qué podemos hacer para rescatar todas esas cosas que forman parte de nuestra cultura? Mira, es una tarea ardua, pero no imposible, es más, es obligatoria, ¿verdad? Porque es nuestra identidad, como tú dices, es nuestra historia. Y yo tengo una sola sugerencia, pero que no es ninguna sorpresa. Por donde yo vengo, la educación es la llave. Educación no solamente en los conocimientos científicos, intelectuales, sino en el reconocimiento de la identidad de cada uno de los pueblos de este país, identificarlos y transmitirlos a los jóvenes para que a su vez los asuman y que los sigan transmitiendo a sus hijos y así se mantendrán. Entonces, la organización de la familia en la comunidad Bubi era fuerte. Sí, fíjate tú que desde que llegaron a la isla, los Bubis se asentaron en poblados. Y ahí los poblados se organizaron de una forma bien concreta según el linaje de cada uno de los jefes. Y la vida económica pesó mucho también en el tipo, el carácter de familia que se tenía en la sociedad. El Bubi es polígamo, como muchos africanos, pero no es una poligamía generalizada, porque imponían unas obligaciones al varón que al día a día era muy difícil a cualquiera poderlas cumplir. Todas estas ceremonias... ¿Qué obligaciones? ¿Qué tenía el varón para que pudiese tener 2, 3, 4 mujeres? Hay una primera cosa que cada mujer tenía que tener el orgullo de poder andar con la cabeza alta, por decirlo así. Y esto se pasaba en torno a tener su propia finca de ñame, plantar su batoa, su vea, tener su finca de malanga de país todos los años, porque cuando se dan las ceremonias, cada mujer aporta
al lugar donde se congrega la sociedad, lo suyo. Y un varón que no fuera capaz de facilitar a que su mujer pudiese participar de plenos derechos, por decirlo así, pues no podía tener más de una mujer. Amén del hecho de que había que tener la finca donde la mujer haría estos cultivos. Sí. Son cultivos rotativos. El ñame no se cultiva en el mismo sitio, en la misma finca todos los años, ¿verdad? Al igual que Madanga. La batoa y los bea. Hay que cultivarlo en diferentes sitios. Entonces ese señor Y claro, tenía que tener bastantes fincas. Entonces, para que el hombre las mujeres... tiene que tener fincas. Entonces, si no tienes terrenos, no puedes dar a más mujeres. Y por consiguiente se puede casar con muchas mujeres. Y después, la mujer bubi, las mujeres del polígamo, no duermen bajo el mismo techo. En el poblado cada mujer tiene su cocina, que es su casita, donde tiene su leña, donde tiene su palmistes para el aceite, donde tiene sus cosas. Si tienes una mujer, tienes que construir una. Si tienes tres, tienes que construir tres, ¿verdad? Ahora, un papel fundamental que tiene la mujer bubi en la persona de la abuela es el garantizar el trato igualitario para todos los hijos. Para todos los hijos. Para todos los la niños. Abuela. La abuela. ¿De quién? La abuela, normalmente la mamá del varón, ¿verdad?, va a velar a que todos los hijos de su hijo, todos sus nietos. ¿Y no dicen de que la comunidad bubi es matrilineal? ¿Qué significa eso? Es matrilineal, pero justamente la mamá de él es la que se ocupa, no el papá de él. ¿Verdad? No el papá de él. Entonces, porque la mujer muta, como en otras sociedades africanas, de su familia a la familia del marido. Entonces, entre la mujer y la suegra se ocupan de los hijos de Cada mujer se ocupa de sus hijos. El rol de la suegra es velar a que todos los hijos tengan trato igualitario. Bueno, esto es lo que yo me acuerdo cuando los pocos tiempos que vi a mi abuela y las abuelas en el poblado, el papel que jugaban, todos íbamos a encontrarnos en la casa de la Entonces, en la actualidad, ¿cómo está esta familia? ¿Está desintegrada? ¿Sigue la misma tradición? ¿La gente ha perdido mucho? ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia bubi en la actualidad? Yo creo que la familia bubi hoy es como todas las familias modernas de este país o de África. Está un poco en un pie en la tradición y un pie en el presente. Lo menos que se puede decir es que no se encuentra ya la misma estructura. Probablemente no debe ser este el objetivo tampoco, pero lo que es la estabilidad de la familia es un elemento que a través de los tiempos que me ha dicho que lo garantizaba la mujer. Lo que garantizaba la mujer va a ser fundamental. ¿Solamente la mujer? El solamente es demasiado exclusivo. Lo que estamos hablando aquí es de roles. Sí. Les dije antes que los niños, a partir de una cierta edad, sufrían una iniciación que les hacía pasar bajo la educación de los padres. De la madre. Y cuando llegaba a cierta edad, la madre se retiraba. Sí. ¿Verdad? El niño, por ejemplo, ya no hace tareas domésticas a partir de esta edad, ¿verdad? Ya está haciendo tareas, ya va a ir a limpiar las fincas, y con el papá a trabajar tempranito en la mañana. Después de clase, pues tiene que irse a la finca, y ya no llora. En una sociedad como estamos ahora, que estamos hablando de crisis de valores, en una sociedad donde se habla de crisis de valores, lo que hay que hacer primero es un análisis de saber qué es lo que se ha perdido
Es decir, que tenemos que conocer Y después, nuestra cultura para saber qué es lo que se ha perdido. Y esto lleva a un esfuerzo proactivo de rescatar y transmitir. Yo decía, esto es el rol de la educación. Hoy ya no lo vamos a hacer como hace 60 años, hoy lo haremos a través de la escuela, a través de las instituciones que existen y en casa. Los actores siguen siendo lo mismo, es papá y mamá, vamos a decir los padres, son los que tienen ese rol de hacer que los niños reconozcan de dónde vienen, qué es lo que tienen que velar, qué es lo que tienen que respetar. Porque a fin de cuentas todas las sociedades tienen los mismos valores fundamentales. No robes, no mientas, no insultes, respeta a tus mayores. ¿Claro? Que cuando veas que el niño sepa que mira, pues cuando pasa una persona de la edad de tu hermana mayor, pues que la salude, como se pasaba entonces. Cuando vea a una persona de la edad de su mamá, pues mira, que le salude, como se pasaba entonces, y que no pase olímpicamente. ¿Eso es suficiente? ¿O es para empezar? Es un largo camino. Hay que levantar conciencia. Guinea es una sociedad africana, pero es parte del mundo. Y es una sociedad que vive en el siglo XXI. O son sociedades que vivimos en el siglo XXI. Entonces tendremos que ajustarnos a los tiempos de hoy, intentando no perdernos en la modernidad, olvidando lo que es nuestra identidad profunda. No se puede rescatar todo, de eso no se trata de rescatar lo esencial. Porque ¿Y qué es lo esencial? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir que es esencial? Lo esencial es que la familia es importante. La familia es la base de la sociedad. Lo era ayer, lo será hoy. Esa base será sólida según cómo nosotros habremos invertido en ella. Y esa solidez dependerá de los valores que ponemos dentro. Y creo que ese programa tiene como meta o aspira a hacer que esta base pues solidifique en torno a los valores ancestrales de los pueblos de este país. Muy interesante. Interesante vuestro programa, señora. No, interesante también sus palabras, la verdad. Le he dicho que no soy ninguna exclusividad aquí. No, nosotros... Aporto una pequeña contribución. Es muy importante esa contribución, que tampoco es pequeña. Se lo agradecemos, claro que sí, que haya venido a aportar ese grano de arena en nuestro programa. Muchas gracias. Espero que sea de utilidad a los televidentes, pero creo que es un libro abierto. Demasiado abierto. Es un libro abierto. Y para lo que podamos, somos toda disponibilidad. Jurista, me ha dicho. Sí. Le voy a hacer 3 preguntitas o 5 y me va a responder lo que quiera. Por lo menos me lo ha puesto fácil. Le voy a responder lo que quiera. Sí, lo que quiera, como quiera y como lo vea. Justicia. Justicia. Las sociedades tradicionales tienen su propio ritmo. El concepto de justicia hay que verlo en torno a los valores específicos del momento y de la sociedad. No se pueden comparar tiempos, creo yo. Pero creo que en la manera en que estaba estructurada la sociedad vudú, las instituciones eran claras. Entonces la justicia se impartía por las autoridades, que eran
los butucus, ante quienes acudían los que tenían cuestiones, quejas, y se impartía la justicia convocando a las partes, y el butucu dictaminaba. Eran también cuestiones en torno a lo que era la vida económica y social de la época, en torno a tierras, en torno a cuestiones de herencia, cuestiones familiares, cuestiones del régimen personal, matrimonio, los casamientos. Ahí la mujer, las tías, son las que van a impartir esa justicia, a determinar si una relación matrimonial se debe llevar a cabo o no. Son las tías, porque son las que van a ir a ver si se está dentro del mismo carichubo o se está haciendo las cosas como se tiene que hacer, porque en realidad no hay matrimonio. Del mismo carichubo. Carichubo Sí. es un poco, diríamos, el círculo que define el linaje común. Y dentro no podía haber casamiento. Entonces las tías tienen el papel de que si, por ejemplo, alguien interviniera con un argumento prohibitivo de un enlace matrimonial, asegurarse de que no se cometía error. Es una forma también de impartir justicia. No habían cárceles en la sociedad nacional, pero habían, como en muchas sociedades bantús, los destierros. Había lo que los bubis llaman como evita. Evita es una especie de prohibición o confinamiento. Podrías incluso considerar que quizás es una calificación que aparta a una persona del resto de la sociedad. Cuando ha cometido un acto. Por ejemplo, esto en el caso, por ejemplo, de incestos, en el caso de homicidios crueles, violentos, o en el caso de violar una tradición religiosa. El levita puede ser también individual, en los conflictos interpersonales, que es lo más grave a que se puede llegar, que por ejemplo entre dos hermanos uno diría, se impondría un evita respecto al otro. No iré más a tu casa, se hace un evita que no meteré más pies en tu casa. Y yo me acuerdo de situaciones cuando era niño, que un padre en el pueblo pues hizo un evita respecto a su hijo, diciéndole que nunca comería de sus manos. Y ¿eso como una maldición? es como una maldición, porque viniendo del padre pues se supone que va a arruinar la vida del muchacho. Entonces aquello fue una tragedia, porque todo el pueblo pues se puso en situación de crisis para levantar el levita. Y levantar el levita es toda una ceremonia, porque es fácil hacerlo, pero no es fácil sacarlo, ¿no? Porque entonces hace falta, y viene la parte espiritual, ¿verdad? Hay unos ritos que hay que hacer para que haya la reconciliación, para que la maldición desaparezca o que no se opere. Esto en cuanto a la justicia, para resumir, es una justicia impartida por las instituciones. La mujer tiene un rol en lo que toca el régimen personal, los matrimonios. Es una justicia que puede ser severa, pero que también conoce la conciliación. Justamente se evita siempre a no llegar a los extremos de la vida. Entonces, cuando hay conflictos, porque son también conflictos de una sociedad rural,
la gente se ve todos los días, entonces será cuestión de límites de tierras, será cuestión de herencias. Entonces los ancianos que intervienen intentarán reconciliar antes de dar la culpa a otro. Y esto es un elemento, por ejemplo, que la Carta Africana de los Derechos Humanos de los Pueblos ha recogido, ese espíritu de solidaridad o ese espíritu no contencioso que hay en casi todas las sociedades africanas, que no existe en el derecho romano o en el derecho anglosajón, que es muy contencioso el litigio. El derecho tradicional africano va más para la conciliación, la reconciliación. Esos son los problemas por tener el máximo de consenso. Que hace que también pues, los problemas a veces pueden durar, porque no es fácil reconciliar las partes. No sé si... ¿Integración? Integración. Pues hoy tendríamos que mirar más no la sociedad tradicional, sino ver la sociedad hoy. Integración. Guinea es un país donde tenemos mucha inmigración. Afortunadamente, los jóvenes ya han hecho la integración. Hay que continuar ese esfuerzo porque es aceptándonos mutuamente por lo que somos, como ciudadanos del mismo país, sin prejuicios, que la integración se convertirá en consolidación de la sociedad ecuatoriana. Pasaron ya los tiempos donde el guineano no viajaba, de la isla nunca iba al continente, nunca fue al continente, y que se veían los diferentes bordes del océano como estando muy distantes. Hoy todo esto es, en 40 minutos estás en Bata. Padre Fernandino, Sí. Madre Bubi. Sí, sí. Entonces, ¿qué nos puede decir la mujer crió también? Un poquito sabrá algo de ello, ¿no? No, en realidad que yo soy ya un híbrido, ¿no? Entonces yo soy guineano a 100%. No hay mucho que decir sobre, cuando digo no hay mucho que decir, no quiere decir que no haya cultura, no. La cultura crió es la que quizás menos se habla, pero es la que más, es la más fácil de asimilar, porque es bastante gira en torno a los valores de la iglesia, en torno a lo que es lo civil, lo escrito, ¿verdad? Si tomamos por ejemplo el matrimonio es en la iglesia, o después se va a los juzgados. Más europeo, ¿no? Más europeizado. Sí, más europeizado en parte, pero también tiene su parte africana. Mi sobrina se acaba de casar hace 3 semanas y hemos hecho un matrimonio tradicional, que esto no encuentras en Europa. Tenemos lo que es el pulnadú, que cuando nace un niño, ¿verdad? Los pocos días después de nacer, pues antes de que, una especie de presentar al niño a la sociedad, que es un rito que le lleva bastante pintoresco, ¿no? La mujer crió también tenía ese papel, como las mujeres africanas, de mantener la casa. Y en una cierta forma, la unidad de la familia dependía de la mujer. Y claro, como era ya una sociedad mucho más litigante, por lo del escrito, de los juzgados, la iglesia y tal. No me va a decir que más avanzada, ¿no? No he dicho esto, he dicho litigantes. Todas las sociedades son avanzadas dependiendo de qué estamos hablando, porque cada sociedad tiene la estructura que le corresponde en su momento histórico. Entonces,
hacer comparaciones de quién está más, quién está, no, realmente no va. No, avanzada, te decía, si miramos a decían que todo civilizado europeo que está más avanzado, ¿no? Entonces ellos son más bien no, yo creo que no hay que tener europeizados, no hay que tener complejos. Estamos mirando a nivel del Estado, más que Europa, a decir que es cierto que no es lo mismo la mujer que vive en la ciudad que la que vive en el pueblo. Y por lo general, los criollos son desde que se fundó Clarence City, pasando por Santa Isabel a Malabo, han vivido en la ciudad. Es otra dinámica. Y entonces, comparada con las que viven en el pueblo, sí hay un avance, sí se viene a vivir en la ciudad. Y esto no es entonces, como juicio. nosotros estamos buscando elementos culturales que los criollos tienen. Sí, los criollos, mira, el bonku es criollo con elementos que vienen de diferentes sitios. Este es un elemento cultural. La tradición entre padres y hijos, el papel fundamental del hombre, ¿verdad?, en la familia criollo es tan fuerte que en otras sociedades está más acentuado, porque se supone en la familia criollo que el hombre pues tiene esa responsabilidad de mantener su casa, a la diferencia del boom, ¿verdad? La estabilidad de la familia boom está en el caso de la mujer. El hombre hace los trabajos fuera, pero la familia es responsabilidad de la mujer. El criollo es dueño de su casa. Entonces, es un elemento ahí un poco como podríamos decir, el criollo es en un cierto sentido como el hombre también, que es el hombre. El señor de la casa. El hombre, sí. Ves que no estamos tan alejados. Bueno, entre qué valores, ya que hemos hablado. Un valor fundamental que tiene el criollo, debido justamente a la situación de su procedencia, es la educación. El criollo, antes que los otros pueblos de esa nación, tuvo conciencia, también quizá porque tuvo la oportunidad por el codear con los europeos, de la educación. Y la mujer también, ¿no? Sí. La mujer criollo estudió, pero hubo una limitación en su educación, porque el criollo consideraba que la responsabilidad de mantener la familia era el hombre. Y lo fundamental para el criollo es que su hija pudiese tener una educación que le permitiría ser casable, que pudiese encontrar un marido y que se casara y que fuera una esposa digna para su esposo, para la familia de su esposo y la familia suya. Entonces, el tiempo que tardas en estudiar, el criollo muy en general lo consideraba que, si bien al hombre se le podía, al varón, al chico se le podía permitir que vaya a hacer carreras largas, estudios largos, porque tiene responsabilidades. Las responsabilidades de la niña no requerían tanto esos estudios. Es que en todas las ciudades, en las había sociedades unas carreras específicas, hay carreras específicas para la mujer, porque primero son por su carácter social y después por la duración, que son enfermeras, maestras, comadronas, son carreras medias. Hoy también estos son conceptos superados, ¿verdad? En la Guinea de hoy, afortunadamente, los varones y las niñas pueden estudiar. No solo que pueden, sino que tienen que estudiar. Hemos firmado convenios internacionales, ¿no?, sobre el derecho de los niños, la igualdad entre niño y niña. Entonces, pero me hablas de valores de entonces, y te explico cómo era entonces. Esta es una de las cosas, por ejemplo, que no vamos a rescatar. Hay que reconocer, pero no vamos a perpetuar. Traemos lo ancestral, lo unimos a lo que tenemos ahora y a ver qué podemos sacar. Creo que tiene que ser algo mejor, algo bueno. ¿No cree?
Yo creo en la transformación de las cosas siempre que se tenga un espíritu positivo, ¿verdad? Mirando hacia esa Guinea del siglo XXI, teniendo una población como la que tenemos, donde el elemento femenino a nivel estadístico es evidente que es más, no nos queda otra. Ok, estamos en Isida hablando con don José Dugan de acá, José Domingo, y vamos a seguir hablando, pero quiero que me des un mensaje a nuestro público sobre el tema que nosotros estamos hablando, que estamos en un programa diseñado para mujer. Queremos rescatar los elementos positivos de todas nuestras culturas a fin de que podamos buscar nuestra identidad y crear una mujer categóricamente guineana del siglo XXI. ¿Qué mensaje, qué nos puede decir, qué nos puede, después de este análisis tan profundo? Bueno, el mensaje, lo único que puedo decir es que la responsabilidad que tenemos, los que ya somos viejitos como yo, no tan viejo, ¿no? Yo soy de los que, como decía el presidente, vivimos la época colonial, un poquito, autonomía y los primeros los años de la dictadura. Y ahora que la Guinea presente, lo que podemos auspiciar es realmente que todos pongamos un esfuerzo en la educación. La educación personal, que todos tenemos todavía campo para aprender, y la educación de los jóvenes. Y esto se puede hacer de diferentes maneras, pero esto es lo que creo que nos va es la base ayudar, fundamental es lo para que nos va a ayudar a hacer el salto. Eso no. La educación. Yo creo que más que esto no podría decir, porque es mucho trabajo. Tenemos que trabajar de otra forma. Podemos estar sin trabajar. Tenemos que trabajar. Ya lo estás haciendo con estos programas. La UNGE lo está haciendo. Las familias lo están haciendo. Tenemos que intentar hacerlo, continuar a hacer lo que hacemos, haciéndolo un poquito mejor, donde convenga. Pero no hay otra cosa, es educación. Todo se resume en la educación. Tenemos que formarnos para seguir adelante. Eso creo. Eso, como que eso es lo que veo, lo que es. Lo que creo, esto es lo que creo. Con la educación podremos resolver muchos problemas. Con la educación estaremos a la altura de los tiempos que nos tocan vivir. Con la educación conoceremos nuestra historia, identificaremos lo que nos hace diferente de los demás, también conoceremos nuestras debilidades y tendremos la fuerza de superarlas. Ok, muchas gracias. Gracias a usted, señora. Por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias.